Buenas noches, bienvenidos a este encuentro. De nuevo, hoy les traemos una propuesta que en este caso ustedes van a ser los protagonistas principales. Estamos muy contentas de llegar a esta etapa del proceso porque ya es donde ustedes van a medir como esos creadores y los que van a traer su propio objeto para aprender. Acá nos vamos a probar y vamos a mirar entonces si estos ejemplos y situaciones que les estuvimos mostrando estas semanas anteriores sí sirvieron, porque ya en adelante pues viene un trabajo que nosotros vamos a acompañar con mucho gusto, poniéndole toda la experiencia pues que tenemos, pero en este caso ya van a ser ustedes los pilotos de sus proyectos. Hola a todos, qué bueno tenerlos nuevamente en nuestros encuentros. Mm, Quisiera primero hablarles, hay algunas personas que nos han escrito preguntando si todavía están a tiempo de participar en el curso. Les recordamos que la modalidad del curso es un curso abierto, por lo tanto, cada persona está libre de decidir el momento en que quiere empezar, de mirar la actividad que quiere realizar, de realizar las actividades que quiera llevar a cabo, pues no es obligatorio, entonces cada quien puede ir marcando su ritmo para así quienes están participando desde el principio, en el caso de Mónica, en el caso de Sandra, que han traído como todo el hilo del proceso, pueden invitar a otras personas y pueden compartirlo con otros más. Y quienes no nos han visto o nos han seguido a través de los encuentros, pero no han realizado las actividades, no se preocupen, que igual pueden arrancar desde el punto que quieran. Si bien hay como un hilo en las ideas o hay como una secuencia en las ideas que estamos proponiendo semana tras semana, cada una puede funcionar de manera independiente e igual dar buenos resultados. Como les estaba diciendo Ceci, el día de hoy entonces ya empieza el trabajo autónomo o lo que conoceríamos como el trabajo autónomo y viene después de un proceso en el que hemos aprendido y que hemos conocido como varias metodologías y varios conocimientos que nos permitirán abordar este proceso de una mejor manera. Entonces, vamos a mirar primero cómo les fue con el ejercicio de la semana pasada, donde nosotros les presentábamos dos objetos, que era la cámara oscura y el caleidoscopio. Entonces, los dos tenían como dos formas distintas de relacionarse con los principios. Digamos que lo miramos como muchas posibilidades. O sea, puede ser un objeto simplemente de disfrute, que es ideal, pues esa es la idea, y también lo pensamos como un objeto que sirviera para explicar un principio físico, por ejemplo. Entonces proponíamos dos cosas. Una, cómo el principio se podía explicar a través de la experiencia y armando la cámara y mirando nosotros podíamos ir haciendo deducciones. Y el otro que ya traía el principio claro y ya la gente lo podía comprobar. Entonces, qué bueno sería que Mónica nos contara cómo estuvo la actividad, si la realizó, qué dificultades tuvo, en qué tuvo éxito, qué le funcionó más. Ya. Sí. Sandra y yo trabajamos juntas en la cámara y el caleidoscopio. Y cuento que nos dio más dificultad la cámara. No sé, empezamos a seguir las instrucciones como estaban y llegó un momento, no sé si de pronto era que había una instrucción que estaba poco clara o no sé, y fuimos a internet a mirar videos, vimos cómo lo hacíamos y por acá tenemos la cámara oscura de nosotros. ¡Qué belleza! Hay dos cámaras, allá Sandra también tiene la de ella por allá. Sandra, mostranos la tuya. La de Sandra es súper grande, se ve muy grande. Ah, qué bien. ¿Y cuál, recuerdas exactamente cuál fue el paso que quedó así como pero Donde se atrancaron. Donde no sabían el que entraba, que el del papel blanco, donde se pegaba el papel blanco y que era el blanco el que entraba en el negro. Entonces, no, al principio no sabíamos si iba así o O al si iba contrario. así. Buen Entonces, punto. tocó ir a revisar
link en YouTube para poder mirar eso. Bueno, y el caleidoscopio lo hicimos con pedacitos de cositas que teníamos, un espejo quebrado, recortamos los vidrios. Este es el mío, lo hice pequeñito. ¡Qué belleza! Es un formato miniatura. Sí, es para menos de una cuarta. Divino está. Está con carritos recordados porque es para el sobrino. Ese es el de Sandra. Ahí vemos, Sandra. No lo movas tanto para poder mirar que... ¡Ay, qué lindo! ¿Es más grande? Sí, un poquito más grande. Qué maravilla. Bueno, ¿Y cómo les fue armando ese? más fácil. Partiendo el vidrio, casi no aprendemos a partir ese vidrio con el aparatico de cortar el vidrio. Sí, pero bueno, pero lo terminamos haciendo. Nos dimos cuenta que, bueno, en el caleidoscopio de Sandra utilizamos en los lentes PET, botella, sí, transparente. Súper bien, muy recursivo. Bueno, y este es con las cajas de los CDs. Con la caja transparente del CD, con eso hicimos los lentes. ¿Y cómo la cortaron? Con un cautil. Ah, súper No, bien. es que estamos con las maestras de la recursividad. Eso está muy maravilloso, que quedó grabado incluso para que otras personas se den cuenta de la cantidad de posibilidades que hay y que ustedes nos están ofreciendo. ¡Ay, se alcanzó a ver! Divino, ¿sí ves cómo se ve maravilloso. Sí, está muy divertido. Hay una cosa, por ahí y con los pedacitos de vidrio que quedaron no muy parejos, hice otro. Y funciona también, o sea que el vidrio no tiene que ser perfectamente cortado, no hay que estresarse por eso, porque también funciona y se ven las figuras perfectamente. Entonces, la cuestión esta es como en cómo se colocan los acetatos, los espejos, los vidrios, los espejos adentro. Sí. Pero si los espejos no están perfectamente parejos, no hay ningún problema porque los dos quedaron muy buenos. Ah, bueno, perfecto. No hay que estresarse por eso, porque este fue muy milimétrico y que lidios bregando a partir. Y el otro le dije, pues igual me quedó un pedacito de tubo y lo monté ahí con pedacitos y también quedó. Ah, bueno, eso es muy bueno porque cuando uno está trabajando de pronto con niños pequeños que no tienen la misma destreza o con personas que no tienen la misma habilidad manual, el hecho de que haya flexibilidad en las dimensiones y en la unión de piezas es muy bueno, porque así no se van a estresar tanto. ¿Lo probaron con los chicos? En el colegio, yo solamente pues con unos ahí que lo observaron, pero no lo hemos hecho, lo vamos a trabajar más adelante en emprendimiento. En el momento que lo hagas, nos compartas las imágenes, por favor, que qué rico ver cómo... Sea el tiempo que sea, si no sea pues en este marco del curso, sería súper bueno, pues porque incluso se puede dejar registrado. Sandra dice en el chat, yo me voy a trabajar con mis alumnos con discapacidad. ¿Qué discapacidad tienen tus alumnos, Sandra? No te escuchamos. ¿Son sordos? No te, pues Ari leyó los... No, acá escribió. Sordos. ya. Sandra, qué rico que nos pudieras hablar de ese proceso con ellos, pues como uno, porque eso, muy bueno que Sandra nos comparta esto, porque no hemos contemplado en todo el curso. Pues hablamos, por ejemplo, de los estilos de aprendizaje y hemos mencionado muchas variaciones y muchos factores que influyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero no nos hemos detenido a pensar qué pasa entonces con estos procesos con las personas que tienen discapacidades cognitivas o discapacidades físicas y cómo, sobre todo en estos casos, casi todos los procesos se realizan a través de objetos. Entonces Sandra tendría muchísima información valiosa para compartir con nosotros.
Es que yo creo que eso es lo importante, que en este momento va a quedar registrada esta información, que va a quedar también con largo alcance en el tiempo. Entonces es como una invitación a todos para que cuenten sus experiencias, porque además de contarlas, es crear conocimiento que le va a servir a otros compañeros y a cualquier otra persona que visite el curso y que esté mirando nuestros encuentros después en YouTube. Por acá dice Sandra que le da susto con el manejo del vídeo, pero que ella los va a llevar cortados. Se podría pensar, hay una cartulina que es una cartulina plateada que da mucho brillo, también mucho reflejo. Habría que hacer el ensayo previamente de qué tan bueno queda el efecto utilizando esa cartulina, porque de pronto eso sería una solución. O de pronto otra textura como brillante, como un papel plateado ¿O qué pasaría deforme. de pronto pegando papel aluminio a algo rígido? Pues cosas que se me ocurren en este momento. Ustedes han visto las farolas de las motos, de los carros que son como una pasta, Sí. que son muy brillantes y que son como un espejo. De ese material puede funcionar. Muchas lamparitas vienen con eso. Las lamparitas LED también vienen con ese material. Yo pienso que eso sería Yo creo que puede funcionar también. Y también hay una pintura que es así con ese acabado ya brillante, que es con la Que que también se les puede, sí, como pintura espejo, yo creo que también le venden. que seguridad, pues con seguridad muchas de esas farolas vienen pintadas, pues las sí, lamparitas sobre todo vienen pintadas. sí, bien espintado. Bueno, entonces, eh, y respecto entonces, como a qué utilidad le vieron ustedes para algún proceso de enseñanza o de compartir conocimiento a la elaboración de estos objetos en otro espacio, digamos con los estudiantes. Desde ciencias naturales, para trabajar lo de la refracción, difracción, pues es que es interesante, igual son unas estrategias muy interesantes para los profesores de física sobre todo, porque es una manera muy divertida de enseñar cosas que definitivamente son muy malucas de entender en determinados momentos, y eso es divertido. Mónica, ¿por qué? Ah, no, dale, tranquila. No, adelante. Y que además de la parte académica son cosas que son fáciles de hacer, son muy económicas y que generan en los muchachos mucha pues, sorpresa. Sorpresa, claro. Son sorprendentes, entonces es una forma de irlo encarretando con cosas que de pronto son más difíciles de llegar. Entonces hacemos esto y le prestamos atención a esto, es una forma también como de tenerlos ahí concentrados. Sandra nos dice que para ella este tipo de actividades son muy útiles en la creatividad y para estimular la motricidad fina. Recuerden entonces que Sandra es la persona que trabaja con los chicos de discapacidad, con discapacidad cognitiva y discapacidad física. En el marco de qué actividad lo van a meter, pues o lo van a realizar. La Mónica nos dijo que en el de emprendimiento, porque ahí. ¿Y Sandra en qué marco lo va a poner? En emprendimiento, yo soy de ciencias naturales y tengo unas horas de emprendimiento con los chicos de sexto. Y desde el emprendimiento estamos, primero porque estamos trabajando mucho el reuso de materiales. La cuestión no es reciclar, la cuestión es no producir basuras. Sí. Entonces estamos trabajando pues muy desde ahí, desde el proyecto ambiental, desde el colegio. No es enseñarles a tirar la basura donde es, sino simplemente enseñarles a que no hay que producirla. Entonces, desde el emprendimiento, porque además estas cositas a ellos les van a poder dar usos mil. Y con la profesora de matemáticas, entonces, en emprendimiento trabajamos, y construimos, y en matemáticas, como son niños de sexto, les van a dar la explicación desde geometría. Perfecto. Maravillas. Eso es algo que de pronto no habíamos contemplado de emprendimiento y maravilloso. Lo de emprendimiento no lo habíamos contemplado. Sí recuerdo que hace 8 días conversamos que desde artística podría funcionar.
Eh, Sandra lo va a trabajar en manualidades, que es perfecto para ese tipo, pues, para esa área. Y Guillermo Muñoz dice que construyó una cámara. Qué rico que Guillermo nos pudiera enviar fotografías de su cámara y de las fotografías que toma, porque todas quedamos como igual. Nos quedamos con la Con la cámara curiosidad. onomatopéyica de triple. Entonces, que por favor nos comparta y así todos aprendemos de una vez qué, qué es, porque no, ahí sí nos perdimos un poquito. Sí, nos perdimos un poquito, además porque pues sí quedamos con la curiosidad de ver también como el tipo de fotografías que regala la cámara, que da la cámara. Entonces, en este caso, estamos ya pues como en la articulación de lo que fue la actividad pasada a lo que va a ser nuestro proceso a seguir. Por acá hay una cosa, Aporte de Sandra. dice, para mis alumnos con síndrome de Down, es de sonidos onomatopéyica, es relacionado con sonidos O sea que es una cámara, pues no registra imágenes sino sonidos. de triple. Bueno, Bueno, haremos. Ah, bueno, que eso entiende Sandra. Por favor, Guillermo, a través de la comunidad, compartinos eh, la cámara, porque cámara. nos dejaste con un interrogante Y gigante. si se puede una imagen de la cámara, Sí. mejor todavía. Hola, Luz Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué bueno verte. Llegaste justo a tiempo, Luz Miriam, porque todavía no hemos comenzado con la actividad del día de hoy. Bueno, entonces, como les decía, ya están. Ujú. Hola, qué bien. Aquí saludándolos a todos. Muy Mónica, contenta de estar con ustedes. Aló, ¿me escuchas? sí, Sí. Luz Miriam, claro, bienvenida de nuevo. Sí, claro. Estoy muy contenta de estar con ustedes porque la vez pasada no pude estar. Entonces, aquí estoy haciendo mi bitácora también y mi caleidoscopio. Ah, Bueno, bueno, maravilloso, Luz Miriam, pues eso es lo importante que, como decía Dani al principio de hoy, del día de hoy, todos vamos a tener nuestro ritmo y la idea de este curso es que funcione con alcance en el tiempo para que podamos revisar cuando nosotros tengamos como la posibilidad de hacer las cosas y no hay, pues cada uno lleva su proceso. Entonces, como les estábamos diciendo, Mónica, no se te está escuchando, Mónica. Luz Miriam se haría la tarea. Ah, Una cámara onomatopéyica. Eso le tocaba a ella. descarada. Pues Miriam, no se deje confundir de Mónica. Eso es un complot aprovechando la entrada de este momento. Lo que pasa es que estábamos compartiendo con Sandra y con Mónica las experiencias del caleidoscopio y de la cámara. Y Guillermo nos habló de una cámara onomatopéyica y no tenemos ni idea. Bueno, Luz Miriam no nos está parando bolas. Ay, no, yo sí escuché. mejor dicho, Luz Miriam entró quedando. Hoy le dedicamos este encuentro a ella. Esa era la bienvenida. Ahora sí, Gracias, poniéndonos gracias. serios. Entonces vamos a hablar de la articulación de lo que va a ser la actividad del día de hoy. Nosotros queremos plantearles como una idea y es que cada uno de ustedes en la creación autónoma, como su nombre lo indica, pues va a llevar un proceso, pero con una condición pues que antes de todo hay que tenerla muy presente, y es que solo tenemos 2 semanitas. O sea, en este caso, quien decida hacer el proceso en compañía de nosotras dos y que lo quiera hacer en este marco del curso, tiene que tener en cuenta que vamos a tener 2 semanas a partir de hoy. Entonces es como de mirar, no de asustarnos pues porque es mirar en nuestro entorno y según nuestras posibilidades qué podemos hacer en 2 semanas. Entonces es necesario irnos
al sitio de Entre Nodos. ¿Qué está comiendo Mónica? Mazamorra. ¡Ay, qué envidia! Antes de irnos al sitio, hagamos como un recuento chiquitico. Sí, me parece. Recuerden que al principio, cuando estábamos planteando la metodología del curso, les dijimos, lo primero va a ser una adaptación, luego una exploración de nuestras capacidades a través de unas actividades dirigidas, que fueron la creación de la bitácora como instrumento para el registro de la información, y la semana pasada, con el caleidoscopio y la cámara, que ya eran directamente objetos que nos permitían fortalecer y apoyar esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, hasta el momento, teniendo en cuenta pues como el tiempo del curso, ya hemos hecho una exploración de nuestras capacidades y un acercamiento al tipo de objetos que creemos debemos desarrollar para apoyar esas situaciones en nuestras aulas de clase. El día de hoy, basándonos en eso que tenemos, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje también, teniendo en cuenta lo de los tipos de inteligencia, teniendo en cuenta las teorías de creatividad que hemos visto, y con la metodología que les vamos a proponer o con la que cada uno considere que es mejor, iniciamos el trabajo autónomo. Hagan de cuenta que es la graduación del curso. Exactamente. Y como decía Ani, pues no sobra recalcar que cada uno de ustedes le imprimió una parte suya a todo lo que hemos realizado hasta ahora. Entonces es tener claro que ya tuvieron una relación muy directa con el entorno, con los materiales. Y es básicamente trasladar eso mismo, pero ya un proceso donde nosotros no les vamos a dar instrucciones, ni les vamos a decir ¿Qué hacer? qué hacer, pero ustedes según como ciertos criterios lo van a resolver. Entonces vamos a mirar qué es lo que nosotras les proponemos para el desarrollo de sus propios objetos de aprendizaje. Esta actividad se llama 1, 2, 3, manos a la obra, porque ahora sí se llegó ese gran momento que todos habíamos esperado. Entonces, regálenos un segundito, adecuamos acá. Listo. Entonces decimos, en este momento lo estamos mirando con una metodología que es propia del diseño. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar esa metodología a a la creación de nuestros objetos para aprender. Entonces dice, como todo en proyecto de diseño, la elaboración de nuestro objeto para aprender constará de 3 etapas. ¿Qué etapas son, Angie? Bueno, entonces, tanto en los proyectos de diseño como en muchos otros proyectos, partimos la ejecución del proyecto o el desarrollo del proyecto en etapas. Cada etapa está relacionada con una actividad específica. Entonces, en este caso trabajaremos con 3 y una cuarta etapa que realmente no va a ser tan cuarta, sino que va a estar como por ahí metiéndose entre todas. Entonces tenemos la primera, que es el análisis. La segunda es la planeación. La tercera es la ejecución. Y esa que les digo que va a estar saltando entre todas es la evaluación. Un ejemplo muy claro de esa evaluación, Ani, lo que podríamos considerar lo que pasó el día de hoy cuando ya ustedes nos dicen, no, es que cuando estábamos haciendo la cámara nos faltó esto. Entonces es como eso, como que cuando ya uno lo presenta, lo saca de sí mismo a otro lugar, ahí es donde ya está confrontando, y yo creo que eso va a estar presente pues en todo el proceso, y digamos que le vamos a dar un poco más de énfasis la próxima semana, pero es como algo para tener ahí en cuenta. Hay algunas teorías de formulación de proyectos que ponen la evaluación como la etapa final. Lo que pasa cuando se pone como etapa final es que no nos permite pensar que cada actividad que yo estoy desarrollando debe ser evaluada y debe ser mirada con unos ojos críticos. Entonces, por eso la pusimos transversal a todas, para que cada momento se estén preguntando, como, bueno, ¿será que si esto sí me va a funcionar? ¿Será que si estoy uniendo la información adecuada para llegar al objeto que necesito? Y no termina en la evaluación. De hecho, cuando ustedes pongan a prueba ese objeto con los chicos, se van a dar cuenta que hay muchas cosas para mejorar, y es lo que nos pasa en el día a día. Cuando llegamos a dar una clase, luego de haberla preparado
y de pensar que va a ser un éxito rotundo, vemos que hay muchas cosas que son susceptibles de cambiar o de mejorar. Lo mismo va a suceder entonces acá con este objeto. Bueno, entonces es muy importante tener claro que si nosotros partimos de un buen origen, de pronto nos podemos ir devolviendo en esas etapas, podemos ir reevaluando cosas, pero si tenemos una base firme, no vamos a tener el proyecto desbaratado, sino que vamos a tener pues como por dónde ir corregir y vamos a tener un hilo conductor. Entonces lo primero, la primera etapa, análisis. Acá nosotros le hicimos como un énfasis especial a lo que es el problema. Bueno, entonces vamos a pensar que cuando hablamos de problema no siempre significa que es una situación mala, pues que es algo malo que está sucediendo. El problema, De hecho, ahí Ani tocó un punto súper importante, y es que no podemos hacer un juicio de valor. O sea, si estamos haciendo un análisis es porque estamos siendo objetivos. Estamos teniendo en cuenta como el contexto, las normas y lo que realmente pues está sucediendo. Entonces es muy importante no tener en cuenta como, ay, es que yo creo que está mal que los estudiantes tal cosa, hace falta un poco más de diversión, no, eso ya es un juicio de valor, eso ya es como una opinión propia y eso en sí no es un problema. O sea, un problema puede ser como no sé, un problema de desnutrición, por una situación clara, eso es un problema. ¿Tienen alguna pregunta ahí en ese momento? No. bueno, entonces para detectar esa situación para la que vamos a trabajar, nosotros les pusimos unas preguntas que no significa necesariamente que se tengan que sentar a responderlas y escribir las respuestas, sino que son más como preguntas que lanzamos para que se empiecen a revolcar todos los pensamientos en la cabeza para poder como irla calentando y preparando para determinar para qué voy a trabajar o para qué voy a diseñar este objeto. Entonces, la primera pregunta, ¿sientes alguna dificultad en el aula de clase para explicar algunos temas? No es un secreto que hay unos temas que son más difíciles de explicar que otros. Y hay unas clases en las que uno se siente más cómodo que en otras. Y que muchas veces cuando el tema es como muy ladrilludo o uno siente que no lo puede explicar bien, le gustaría poder desarrollar estrategias para que se hiciera más sencillo. Recuerden que al principio les contábamos o yo les decía que mi estrategia para preparar clases es pensar cómo quisiera yo que me explicaran ese tema. En este caso, entonces, pilas que la detección de esa situación o de ese problema debe ser algo susceptible de ser solucionado con un objeto, ¿cierto? No es tampoco que vaya a ser una cosa súper etérea a la que ningún objeto, una nueva teoría de enseñanza que tengamos que comprobar filosóficamente. O sea, la idea es como ser muy prácticos, mirar qué se puede solucionar con un objeto, y cuando decimos objeto no necesariamente tiene que ser una cosa, también puede ser un objeto virtual, puede ser una actividad, una actividad, un juego. Entonces es como ser prácticos a la hora de pensar en el problema. Esa es la primera clave. Segunda pregunta, ¿hay alumnos que no muestran interés en las actividades propuestas? ¿Sabes por qué? En este caso entonces, miren que cambia el enfoque. En el primero lo estamos mirando como yo soy el que voy a explicar un tema y tengo dificultades para expresarme. Y en el segundo es más pensar, bueno, el 80% del grupo me entiende, pero hay 3 niños a los que el tema no les llega y se me aburren en esa clase. ¿Será que entonces para esos 3 niños yo debo desarrollar un objeto para que puedan acceder a esa información de una manera más cómoda y más interesante para ellos? Entonces ahí no estaríamos pensando en un diseño general, sino en un diseño particular, que también es una opción pues para este trabajo. Y ya la tercera pregunta que tenemos es para ti, ¿qué es un mal momento en clase? Como para concentrarnos más en una situación específica que de pronto nos haya sucedido en el momento anterior
y es mirar qué fue y qué es un mal momento para ti, pero lo más importante de esta pregunta es saber qué lo ocasiona, cuáles son las causas y cuál es como el, el contexto y cuáles son las situaciones que están de alguna manera empezando y que de repente crearon ese mal momento. Entonces, mirar qué lo ocasiona y eso nos permitiría de pronto como adelantarnos a la situación y nos permitiría como, digamos, llegar al problema con un poquito de anticipación para que podamos pues evitar ese mal momento. Conocer las causas o los factores que ocasionan las situaciones críticas a veces es mucho mejor que detenernos a pensar en la situación incómoda como tal, porque entonces así lo que estamos haciendo es abriendo el rango de posibilidades y muchas veces vamos a encontrar un objeto que sirva más para detener o para mejorar eso que ocasiona el problema que para solucionar el problema en sí. Entonces, ¿por qué no pensar también en objetos preventivos? Sí, es muy importante eso, mirar como el atacar el problema antes y por eso decíamos como qué es lo que lo ocasiona. Entonces, es simplemente sentarse, dedicarse unos minutos a reflexionar sobre eso para tener una idea clara, ya que pues tampoco tenemos mucho tiempo como para cavilar más de la cuenta. Entonces ya terminando con esa etapa, no sé si tienen alguna pregunta o alguna observación antes de continuar con la segunda etapa. Sandra en el chat nos dice que es pensar en los diferentes estilos de aprendizaje y también adaptar actividades más que logros en sí. Sí, tiene toda la razón y había como un chiste interno que nosotros no entendimos. Entonces, Vamos a seguir. Bueno, la parte de planeación. Entonces, si ya descubriste tu problema. ¿cómo, Mónica? Explico, lo que pasa es que cuando hay alguna dificultad con uno de los chicos que está en el aula de apoyo, Sandra es la encargada de orientar ciertas actividades especiales que se deben de realizar con ellos para que puedan coger el tema que se está tratando. Entonces, el cuento que siempre le escucho es adaptaciones curriculares, no se les puede enseñar a todos de la misma manera, adaptaciones curriculares. Es real. Es real. Así tiene que ser. Muy buena frase. Y muy bueno que la tengas tan interiorizada. Bueno, entonces dice, si ya descubriste tu problema, ahora vas a pensar cómo puedes solucionarlo. ¿Crees que la solución puede ser un objeto? ¿Qué características tendría ese objeto? Entonces ahí llegamos como a la pregunta clave de esta segunda parte de la planeación y es ¿qué características tendría ese objeto? Bueno, entonces, pensar en las características del objeto no significa pensar en el objeto que ya voy a hacer. Probablemente esa es una de las situaciones más complejas desde el diseño, porque a veces estamos cerrados a una única solución y nos cerramos a las posibilidades de encontrar otras soluciones para una misma situación o para un mismo problema. Entonces Mónica habla de una característica que sorprenda. Miren que cuando yo digo que sea llamativo, que sea divertido, que sea manual, que sea, bueno, que sorprenda, que sea de bajo costo, miren que son características que son transversales a muchos objetos, es decir, que muchos objetos las pueden tener. Yo no estoy diciendo que va a ser un lápiz, todavía no estoy diciendo que va a ser una mesa ni que va a ser un álbum. Simplemente estoy haciendo como ese listado de requerimientos que voy a tener en cuenta al momento de diseñar mi objeto. Eso es muy bueno porque conocer esas características me va a permitir, una vez el objeto esté listo, evaluarlo. Porque puede que yo dije, ay, no, voy a hacer un herbario o voy a diseñar un herbario. Y resulta que cuando ya lo tengo listo, voy y reviso las características que tenía escritas o que tenía planteadas desde el principio y no me cumple con la mitad. Entonces ahí me dejé llevar por una idea que no estaba dentro del proceso o que no seguía con el proceso. Yo creo que va a ser muy útil la bitácora. En este momento, sí vamos a, mejor dicho, a llenar esas hojas de la bitácora con todas esas reflexiones, con los pasos. Vamos a irnos, nos devolvemos en el tiempo, analizamos, volvemos a rayar. Y eso es lo más
importante y es muy valioso porque a veces en esas correcciones después vamos a encontrar soluciones, entonces es como súper presente, tener súper presente que es válido registrar todos los movimientos que estemos llevando a cabo en el desarrollo de este objeto. Acá Mónica decía algo, y es una característica muy importante que sorprenda. Entonces ya dice que eso es difícil hoy en día con materiales del medio. Pues me imagino que dirá que es difícil sorprender por toda por todo el acceso que tenemos a información con toda pues en esta era los más media es muy difícil a veces dejar de estar viendo imágenes y cosas innovadoras, pero yo creo que hay algo que es muy importante y es que desde que tengamos clara la esencia de un contexto, tengamos claro como nuestros objetivos, pues sí podemos llegar a entender qué podemos hacer para ese grupo específico que sorprenda. Entonces yo creo que eso es muy importante ahí tener en cuenta. Yo ahí tengo una diferencia porque antes creo que estamos en un momento en el que regresar a procesos manuales, a situaciones más sencillas y a objetos más simples nos permiten sorprender a chicos que están acostumbrados a la tecnología y a las imágenes llamativas. O sea, miren el efecto que puede causar la cámara que les voltea imágenes a unas personitas que lo único que hacen es ver la pantalla de un computador todo el tiempo. Entonces, el volver a tocar, a experimentar y a tener que construir el objeto probablemente va a generar ese factor sorpresa en ellos, que todo es como tan inmediato y todo supuestamente lo tienen tan claro. Yo creo que claro. No me di a entender y era en el hecho de que yo a lo que me refería era como si nosotros tenemos un grupo que es completamente digital, hay que hacer algo manual, pero si estamos manejando un grupo que de pronto no tiene tanto acceso a la tecnología, pues podemos pensar en una actividad o en algo que tenga que ver ya más con tecnología. Sí. Bueno, no, sí, fue que me enredé y de pronto no voy a entender bien eso. Bueno, entonces acá hay algo que nosotros les resaltamos y les decimos todo el tiempo y es que solamente tenemos 2 semanas, por eso tenemos que ser como muy prácticos, tratar de no confundirnos, de no preocuparnos, sino ir haciendo como con lo que alcancemos, con lo que tengamos a nuestro alrededor, con las ideas que ya hemos manejado para que nos dé pues como resultado lo que vamos a hacer. José, ¿dónde está escribiendo Guillermo? La pantalla entre nodos. En la comunidad. Sí. Ahí la pantalla se ve, ¿sí ven en la pantalla? Ah, sí, ya la vimos. Es que, súper bien. La onomatopeya es clic, pero los aficionados a la fotografía saben que ese clic cada vez se asemeja menos al disparo de una cámara fotográfica. Los modernos arreglos digitales han propiciado un disparo virtualmente inaudible en los compactas y mucho más suaves en los modelos reflex. Ah, qué interesante. O sea que sí tenía que ver con el sonido. Sí. Muy maravilloso. Bueno, entonces acá nosotros les hicimos un cuadrito con unas preguntas muy básicas y que todos estamos completamente relacionados, pero que también son muy prácticas a la hora de mirar un contexto y de que, por ejemplo, nos va a permitir acercarnos a esas características de las que estábamos hablando. Tenemos entonces, son las preguntas que siempre nos hacemos cuando estamos desarrollando algo y es, primero, ¿qué es? Pues, ¿qué quiero hacer? En este caso estaríamos pensando en el objeto. ¿Por qué lo quiero hacer? Entonces, ese por qué son los antecedentes de la situación. Ya tenemos la situación planteada previamente, ¿cierto? ¿Para qué quiero hacer ese objeto o para qué quiero hacer algo con esa situación? Entonces son los objetivos o los propósitos que tengo con ese objeto. ¿Qué es lo que quiero lograr? Por ejemplo, tener una mejor comunicación con los alumnos de 7º grado. Ese es un objetivo en este caso. ¿Para quién? Entonces, ahí importantísimo que piensen
hacia quién van a dirigir ese objeto que están diseñando, quién va a ser el usuario, porque de las características del usuario también van a depender las características de mi objeto. Y esa pregunta es súper interesante, yo me la había saltado en el momento en que estaba pues como organizando, digamos, de parte de mi idea, y fue una cosa muy maravillosa porque Ana mismo dijo, no, o sea, en el para qué va súper aparte porque ese para quién es muy importante, e inmediatamente lo pensamos y es casi que, pues casi que en un momento determinado pensamos que se podía poner como sobresaltada, pues como mucho más grande porque es la clave, yo creo, de esas características. Esas preguntas están ahí como en lista, eso no significa que sea una jerarquía entre ellas. De hecho, esas preguntas, hay unas que van primero a veces, otras que van después y se van moviendo todo el tiempo, sino que son las cosas que debemos pensar. En los procesos mentales, hagan de cuenta que todas están peleando por ser las primeras que se asoman por la ventana. Pues todas están ahí buscando cuál ser la más protagónica porque todas influyen. ¿Cuánto? Entonces, ¿hasta dónde quiero llegar con este proyecto? ¿Cierto? ¿Qué es todo lo que quiero alcanzar con él? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a armar? ¿Cómo lo voy a ejecutar? ¿Cuándo? Es clarísimo, en 2 semanas. Ese sí no es flexible. Eh, bueno, no, el que se quiera tardar, pues el que requiera más tiempo para hacerlo no hay problema. O sea, lo rico de esto es dejar sembrado como la semilla y la inquietud de hacer un objeto para ayudarnos a nosotros mismos. ¿Y con qué? Entonces los recursos y los materiales, que en el caso de muchos serán, o de todos, ojalá cosas que tengamos a nuestro alcance para no complicarnos la existencia. Ya la última parte que nosotros nombramos de ejecución, en esa etapa, ya como lo que estaba diciendo Dani, es muy importante tener en cuenta, primero, que hay muchas formas de lograr ese objetivo, o sea, que en este caso es válido porque tú eres el investigador y tú puedes definir los parámetros. Nosotros acá les dimos como una especie de guía, como una alternativa, pero no quiere decir que ustedes no puedan proponer la suya y que vayan comentándonos pues cómo la van a hacer. Y lo más importante es pensar en tus potencialidades y en el entorno, porque si yo no soy buena bailando, no me debería poner en el gallo de hacer una actividad donde todos vamos a hacer movimientos de diferentes animales con el cuerpo y vamos a bailar. Entonces es como pensar muy bien en las posibilidades que cada uno tiene y explotarlas. Y ya como dice ahí, finalmente, 1, 2, 3, manos a la obra. Entonces, teniendo en cuenta eso, nuestra propuesta es que que en el transcurso de la semana, cada uno vaya escribiendo en la comunidad cuál va a ser la situación con la que va a trabajar y en qué objeto ha pensado o qué características va a tener ese objeto. O sea, que nos vayamos contando, porque como solo nos vemos cada 8 días y a veces no participamos todos de los encuentros sincrónicos por X o Y motivo, o las condiciones de conectividad no son las mejores, que en la comunidad que sí es más fácil de participar, nos vayamos contando cuáles son los objetos que vamos a hacer. Les recomendamos también que a las personas que ya tienen algún objeto, como en el caso de las bolsas del tesoro, de las bolsas mágicas, ¿por qué no lo perfeccionamos, cierto? Y volvámoslo objeto. Es muy importante tener en cuenta que nosotros los vamos a estar acompañando y que dentro de 8 días vamos a tener como una preentrega de ese objeto, o sea, donde ya si no tenemos el objeto, por lo menos tenemos muy claro las características, tenemos claro materiales y tenemos claro, pues como más o menos de qué específicamente se va a tratar. Entonces, la invitación es que esta semana pues estemos como muy juiciosos, los que quieran, les repetimos, los que quieran estar acompañados por nosotras durante el marco del curso, porque quienes lleguen después lo irán realizando con la información que nosotros les vamos a dejar acá todo registrado. Hay una cosa que nos falta agregar en las instrucciones de la plataforma y es la importancia de registrar el proceso, que fue nuestra primera clase, ¿cierto? Entonces, no es simplemente que dentro de 8 días, voilà,
llegaron con una cosa magnífica y no hay registro. Porque entonces, ¿cómo transmitimos eso? ¿Cómo compartimos eso con los otros? ¿Cómo le permito yo al otro el placer de construir esa idea que yo tuve? Entonces, también parte de la estrategia del curso era mostrarles a ustedes diferentes maneras de comunicarse. Nosotros hemos sido muy gráficas pues porque finalmente eso se corresponde con nuestras disciplinas, pero entonces recuerden que pueden ir tomando fotos del paso a paso de la elaboración del objeto, pueden grabar un video, pueden escribir, pueden dibujar, que ya hemos visto registros de muy buenos dibujantes. Pueden registrar con voz y grabar audio para los que no tengan cámara de video, quieren grabar con el computador, con el celular. Entonces, nosotras nos comprometemos a hacer una listica de las opciones que tienen para registrar, para que no se les vaya a olvidar esa parte, porque en algún momento, y recuerden que esto es una red que estamos creando, alguno de nosotros va a poder retomar el proyecto de ustedes para aplicarlo en su lugar de trabajo. Entonces, ahí se está generando la red y se está generando el intercambio, o sea, no puede quedar simplemente como una actividad nuestra. Eso es muy valioso y es completamente importante, pues, y completamente real, que nosotros acá lo que estamos haciendo es generando un conocimiento, entonces hay que ser muy generosos y muy claros a la hora de darnos a entender para que otras personas puedan utilizarlo. Otra cosa, Si tienen preguntas. bueno, no, que si tienen preguntas y que, no, sí, si tienen preguntas, se me olvidó lo que se me escapó. Perdón. Lo último que iba a decir. Las chicas tienen preguntas. Sí, por ejemplo, uno tiene un juego o algo así, pero es un juego que adaptó de pronto de otro que vio. ¿Habría problemas frente a los derechos de autor? Es importante eso. Si es una adaptación y no estás utilizando la marca del juego como tal, y es una actividad sin ánimo de lucro, no hay ningún problema. Ah, bueno, sí. Como para que te libres, sí, cambiarle el nombre por completo, porque las ideas están y las ideas son libres. Pero entonces, y en ese caso es muy interesante porque sería muy bueno ver cómo vamos a registrar esos juegos, ¿cierto? Si va a ser escrito, si vamos a, por ejemplo, grabar el juego mientras lo estamos haciendo, cómo explorar el registro desde los diferentes sentidos también. Eso es un llamado porque de pronto estamos muy acostumbrados y en este caso lo podemos decir, todos los profes que hemos ido conociendo en los cursos de procesos creativos tienen mucha información y han hecho, y de verdad que son personas muy creativas y de pronto no hemos tenido la oportunidad de conocer todos esos, todas esas teorías y esas experimentaciones y experiencias que tienen porque de alguna manera no han quedado registradas. Entonces es muy importante pensar en cómo vamos a seguir registrando todo nuestro trabajo de ahora en adelante. Claro, y el que queramos compartir. Sandra nos está diciendo que hay una metodología flexible de lectura de GEMPA que utilizan una caja transformadora. Qué rico, Sandra, que nos contaras, porque ahí sí estamos también. Hoy han surgido como muchos temas muy polémicos. Primero con la cámara onomatopéyica y ahora bueno, que es algo en los procesos de lectura de los niños que se les dificulta aprender a leer. Esa es otra muy buena opción también, lo que propone Sandra. Si bien no voy a crear un objeto nuevo, pero entonces creo que hay algún objeto que sirve y que no está lo suficientemente difundido y que a través de esto podemos darlo a conocer, digamos que funciona. Rico también que muchos de ustedes, pues o que la mayoría haga la creación, porque es el fin de este curso, pero entonces, en este caso, el acto creativo de Sandra estaría en cómo la comunico, ¿cierto? No es simplemente contarnos qué es, sino bueno, cómo les cuento eso para que sea llamativo. Y de pronto en ese caso, también mirar qué puedes crear que permita, pues puedes hasta hacer un objeto que permita contar y pueda difundir esa metodología. Entonces, no es que tengas que hacer eso, no, simplemente que te estamos dando como opciones de por qué es un acto creativo.
Acá Mónica ya le dice que le ayuda a adaptarla para química. Ya tiene clientes. Ya tiene clientes. Entonces, de pronto Miriam tiene alguna pregunta. Sí, yo digamos quiero compartir una problemática y es en emprendimiento. Yo me puse a pensar cómo les podía enseñar a ellos las competencias personales, que ellos entendieran que tenían que desarrollar algunas competencias personales para poder ser efectivos en el emprendimiento, luego para seguir con las competencias sociales. Entonces me iré a trabajar el origami con ellos. Ujú. Pienso que el objeto creativo sería ese, porque en este momento estamos terminando esa unidad uno, que es el origami como eje potenciador y desarrollador de competencias personales. ¿Y cómo Entonces, ligaste yo el origami a las competencias personales? primero investigué, consulté pues en internet. A mí se me ocurrió que ellos al trabajar un doblado, un objeto, ellos podrían mirar lo que es la paciencia, digamos, el sentido de pertenencia, la atención, concentración. Y he descubierto que algunos niños, por ejemplo, una chica cogió sus hojas y empezó a trabajar y, ay, no, profesor, me desespera y no sé, ella no quería seguir y cogió, las arrugó y las tiró. Es muy Entonces buen ya después medidor. ah, Es muy buen medidor. sí, exacto. Entonces, y pues he estado en estos días precisamente pensando en mi bitácora y que ya la estoy haciendo. Por aquí tengo mis hojas, tengo también mi eh, este, muy primitivo todavía, No, pero qué pero bien ya que lo lo voy estás a haciendo. sí, también tengo por aquí mis hojas de la bitácora, pero tengo unas cositas aparte. Son unas sobres que compré para hacer unas tarjetas, creo que de matrimonio, claro, o de grados, pero las tenía, no sabía qué hacer con ellas en mi casa. Luego rotulé con unas tijeras de punta y la pasta la tengo eh, así en una cosita que me sobró por allá del colombiano, una enciclopedia que no, que Que no no utilizas. llene al fin. Pero tengo ya mucho materialcito como para ponerme a pasar ahí, más las preguntas y todo eso. Y eso me está ayudando también en el diario de campo, porque con el diario de campo yo voy a plasmar lo de la bitácora. Y los estudiantes los estoy invitando a que se entren a la comunidad Entre Nodos. Algunos me dijeron que ya se han registrado, que ya la han mirado, porque precisamente en el segundo periodo voy a trabajar con ellos este curso. Ah, Ay, no, genial. maravilloso. Un saludo desde el pasado para ellos. Entonces, bueno, yo creo que acá con Miriam se tocó un tema muy importante y es que si ya existe, si ya lo han probado, ya hay un terreno ganado que no se puede dejar perder y es entonces nos muestran, nos comunican, nos comparten cómo fue el proceso de llevar ese objeto al aula y llevarlo a ese proceso de ¿Y enseñanza qué resultados ha dado? y qué resultados ha dado. O sea que los que ya tienen trabajo adelantado, Mejor. mejor todavía. Pues mejor y no, porque igual tienen que buscar la manera de comunicarlo. Entonces, son todos los procesos. Miren que ya hemos dado tres opciones. La que nace de Sandra, de objetos que ya han sido creados por otros, pero que no han sido difundidos y los queremos difundir. La de crear un objeto desde cero, que yo mismo voy a ser el que lo voy a diseñar de acuerdo a una situación que a mí se me presente. Y la que nos propone Luz Miriam, de un objeto que yo creé, pero ya lo estoy ejecutando, o sea, es algo que ya estoy implementando y voy a contar cómo ha sido la experiencia, desde dónde nace, el momento en que pienso la solución, la pongo en juego y los resultados que obtengo a través de ella. Así que para estos que van a contar, pues recuerden que ya hemos visto muchas formas de hacerlo, entonces también la idea es que seamos muy creativos a la hora de compartir este conocimiento
Y si de pronto, ya como la última pregunta, la última observación para terminar el encuentro del día Una de hoy. preguntita, yo quiero hacer una preguntita y es que lo puedo seguir compartiendo en el blog con donde trabajamos procesos creativos, el primer curso, pero con qué etiqueta, ¿crea? No, tú le puedes poner la No, etiqueta, objetos para aprender. pero ahí aparece público, objetos para aprender y hay, pues, hay diferentes, entonces la más importante es objetos para aprender. E Ah, igual pues acá mismo en el sitio de Entrenodos abajo donde dice compartir, lo que tú pones queda inmediatamente registrado en la comunidad, entonces ahí también lo puedes hacer y ya pues incluso puedes poner el link del blog y ya nosotros vamos a visitar el blog, lo importante es que quede pues ahí en la comunidad. perfecto. Ok, en la comunidad. Sí, Gracias. sí. Bueno, entonces, por el día de hoy vamos a terminar. Quedamos pendientes de la preentrega de la próxima semana, donde ya vamos a tener mucho más claro esos objetos para aprender. Y que en el transcurso de la semana nos van a compartir o vamos a compartir en la comunidad para qué situación voy a diseñar el objeto y qué características tiene ese objeto o en qué objeto he pensado. Y si tienen alguna duda, si quieren compartirnos el proceso, si de pronto quisieran o tienen necesitan un apoyo extra, nos pueden escribir a los Claro. correos que nosotras estaremos pendientes y somos conscientes que en este momento es mucho más importante pues el acompañamiento de nosotras para que no sepan pues que ahí vamos a estar. Estaremos dispuestas a responder.